Ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. ¿Cuántos les gusta eso? Eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Amén y amén. Señor Jesús, hemos leído tu palabra en esta tarde y con reverencia y respeto hacia ti, te agradecemos por este alto honor. Te pido, Padre, que ilumines nuestra vida, ilumines nuestra mente y nuestro corazón y que podamos aprender de ella para ser direccionados por tu bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo reunido en este lugar y a los que nos ven por internet puedan ser bendecidos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento y preste toda atención a la palabra del Señor Jesús. Hoy quiero hablarles el mensaje con el título Eres muy precioso para Dios. ¿Por alguien decirlo? Somos preciosos para Dios. Las mujeres digan somos preciosas para Dios. Los hombres digan somos preciosos para Dios. Suena masculino, somos preciosos. Somos preciosos para Dios. Fíjense que el capítulo 9, para contextualizar la lectura del profeta Daniel, consiste básicamente en una oración de confesión y súplica. Si usted lee todo el capítulo, vamos a ir viendo y abordando algunos versículos que nos van a introducir en este contenido. Nos damos cuenta que aparece ahí una oración de confesión y súplica de misericordia de Dios por Israel. En ella se puede apreciar una interpretación de las causas de tanto sufrimiento del pueblo y de cuál debe ser la reacción que debemos tener quienes consideramos ser leales a Dios y queremos agradarle en todo. Y la verdad es que viene a mi mente, a mi corazón mientras leía esto, que cuando vivimos, por cierto, la adversidad, muchas veces nos preguntamos en esa situación continuamente el porqué de ello, ¿cierto? ¿Cuál es la razón, el motivo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me suceden estas situaciones cuando enfrentamos algo complejo, algo difícil? Y la verdad es que para Daniel tenía una suerte de reflexión aquello. Daniel, los vemos que había acontecido, los sucesos que habían acontecido en su pueblo, como la invasión por parte de los babilonios y la destrucción de sus hogares, la destrucción de su ciudad, la destrucción del templo, la destrucción de todo lo que habían visto, y no solamente a ello, sino luego ser tomados y trasladados fuera de su tierra hasta el territorio del mismo invasor que mató y destruyó a las personas de su nación. Realmente era algo muy doloroso y que generaba aflicción. Y por cierto, otro elemento que aparecía ahí que generaba este cuadro era la interrogante. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Cómo pudo suceder esta situación? Pero la verdad es que en el corazón del pueblo existía claridad del motivo de todo esto. O sea, en medio de esas preguntas interrogantes de por qué les estaba ocurriendo esto, en la interna, en lo más profundo del corazón, la nación entera sabía por qué estaba sucediendo este acontecimiento. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, ante los sucesos que vivimos, las situaciones que enfrentamos, las problemáticas que aparecen, es más fácil responsabilizar a otros de lo que estamos pasando o desentendernos en alguna manera de lo que estamos pasando antes de enfrentarnos a nuestros propios errores. Es difícil muchas veces el poder reconocer nuestras equivocaciones.
en medio de los procesos que vivimos. Porque nos enfocamos en lo doloroso, nos enfocamos en la experiencia compleja que vivimos y nos olvidamos en algún momento de que en medio de ese proceso alguna participación tuvimos al respecto. Daniel lo sabía y por ello, por ejemplo, en esta oración del capítulo 9, él utiliza continuamente esta expresión y presta atención a aquello. Y él decía, por causa de nuestros pecados. Era algo que reiteradamente, si usted lee el capítulo 9, Daniel lo decía. La verdad es que Daniel podría, en su posición como hombre, ser considerado en medio de todo este escenario, ser considerado como una víctima de los errores de otros. Porque no olvidemos, ellos fueron sacados de su tierra siendo niños y adolescentes, ya que a él le tocó vivir y a muchos adolescentes y niños las consecuencias provocadas por la generación anterior. Pero él, en cambio, como un hombre leal a su pueblo y un hombre correcto ante los ojos de Dios, utiliza en su oración ante el que todo lo sabe, que es Dios, de continuo la expresión, hemos pecado. Me llama la atención profundamente esto. Decía, Daniel podría ser considerado una víctima de las decisiones de la antigua generación, pero Daniel toma una posición de participante, una posición activa frente a la problemática, y él se une a todo el pueblo diciendo en su oración a Dios, Señor, hemos pecado. Hemos pecado. No se escabulle de su responsabilidad, sino que Daniel la asume como parte de todo el pueblo. Una reflexión ante esto es lo siguiente. ¿Cuántas veces hemos usado la victimización como un mecanismo de justificación frente a los hechos complejos de nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos usado de que soy víctima y lo tomo como una excusa para detenerme y no avanzar y no asumir un rol protagónico en mi levantar, en mi restauración, en mi fortalecimiento y en mi avance en algún momento? Es más fácil culpar al otro que observar con atención parte de mi problema. ¿O no? Generalmente cuando llegan personas nos dicen alguna problemática, dicen, es que me hicieron esto, es que hicieron, y justificamos nuestras decisiones basadas en otras personas y utilizamos la victimización como un elemento que nos detiene, como un elemento que nos lleva a una posición de inercia y no nos permite avanzar más en nuestro desarrollo espiritual. Pero Daniel nos está mostrando una actitud diferente. Él era una víctima, pero no se victimiza, sino que dice, bien, yo no quiero estar en esta posición, pero sé algo, sé que si oro a Dios van a haber cambios, sé que hay algo que está ahí que puede marcar la diferencia, y él dice, ¿saben qué? La situación es esta, por lo tanto me uno a esto y digo, Señor, hemos pecado, Señor, hemos fallado, Señor, hemos hecho esto. No se aísla de la problemática. Y lo va a ir entendiendo un poco a medida que comparto algo aquí en particular. Porque hago esta introducción para irnos de lleno a la oración que Daniel hace en el capítulo 9. Fíjese en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 1 al 3. Fíjese lo que dice la Escritura, y por favor, a ver si me lo muestran ahí en pantalla, ahí viene. Primero nos contextualiza en el tiempo que está ocurriendo esto y dice que era el primer año del reinado de Darío, de Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios.
Había pasado desde Nabucodonosor hasta ahí ya tiempo. Daniel ya llevaba tiempo ahí. Y el verso 2 dice de la siguiente manera, que durante el primer año de su reinado, yo Daniel, escuche esto, al estudiar la palabra del Señor, ¿al estudiar qué cosa? Daniel tomó tiempo ¿de qué? De tomar la palabra del Señor. Y esto es relevante, hermanos míos, que lo podamos entender. Dice que al estudiar la palabra del Señor, y escuche, según fue revelada al profeta Jeremías, él dice, aprendí. ¿Y qué aprendió Daniel? Que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Daniel aprende algo importantísimo. Y sabe, finalmente no era el foco del inicio del problema, no era el foco ni siquiera el problema mismo, sino que lo que estaba recibiendo Daniel es lo siguiente. ¿Saben qué? Tu problema tiene fecha de término. Amén. Lo que parece que va a durar para siempre, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios ya le tiene una fecha de término. Dios no quiere que tu problema y tu aflicción sea para siempre. No sacamos nada con victimizarnos con lo que no hemos hecho o hicimos mal o hicimos esto otro. Es tiempo de enfrentar lo que hemos hecho. Es tiempo de enfrentar lo que nos hicieron. Pero créelo, no importa en el escenario que estás, Dios nos dice, tiene tiempo de término. No va a durar para siempre. Hay esperanza en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que necesitamos es un cambio actitudinal frente a la vida, frente a los sucesos, porque nuestro Dios es maravilloso. Y lo vamos a ver por la palabra del Señor. Fíjese, Daniel escribe esto aún en cautiverio. Y aún en cautiverio, él dedica tiempo a algo importante. Estudiaba la palabra del Señor. Tu vida va a cambiar en la medida que busques al Señor. Tu vida va a ser transformada en la medida que busques en la palabra del Señor. Vas a recibir fe en la medida que leas la palabra del Señor. La solución no está en el horóscopo, mi hermano. La solución no está en los agoreros. La solución la tiene el Señor. Amén. Porque lo hemos experimentado. Estudiaba la palabra del Señor. Y es enfático en decir lo que él estudió en particular, lo que fue revelado al profeta Jeremías. Y ahí él dice, aprendí esto. ¿Y qué aprendió? Me llamó la atención eso. Bueno, ¿qué aprendió Daniel en ese proceso difícil al leer la palabra del Señor? ¿Sabe? La Biblia nos muestra que él había estudiado el libro de Jeremías y el texto nos desprende o se infiere del texto de que él toma una posición direccional con el capítulo 25 de Jeremías y el capítulo 29. Y en esta recibe dos informaciones importantísimas que se van a ver reflejadas en la oración de Daniel y que nos va a dejar una hermosa enseñanza. En primer lugar, en el capítulo 25, ¿qué es lo que Daniel advierte desde el cautiverio al leer el libro de Jeremías? Si vemos en Jeremías capítulo 25 del verso 1 al 7, dice así en el nombre de Jesús. Este mensaje del Señor, dice, para todo el pueblo de Judá, le vino a Jeremías durante el 4º año del reinado de Joacim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Y Jeremías, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, escuchen esto, verso 3. Durante los últimos 23 años. ¿Durante cuánto tiempo? 23 años. Desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, Jeremías dice, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Por 3
años me ha estado dando sus mensajes. Y Jeremías dice esto al pueblo: y yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Daniel era un joven víctima de lo que había ocurrido, y al leer se encuentra con esto. Por 23 años Dios advirtió al pueblo lo que debían hacer y no lo hicieron. Por 23 años Dios enviaba mensaje tras mensaje para poder guiar al pueblo, pero no lo quisieron escuchar. Yo hago un paréntesis en este momento. Yo le pregunto, si juntaras todos los mensajes que Dios te ha hablado en tu vida, si escucharas cada mensaje que Dios te ha entregado cada día domingo, los mensajes que te ha dado el Señor mientras lees la palabra del Señor, muchos de los errores que cometemos no hubiesen ocurrido. ¿O no? Muchas de las situaciones que enfrentamos no hubiesen acontecido. Y lo que aquí se desprende, fíjese en el verso 4, y me impactó la versión NTV por esto, porque dice una y otra vez. Una y otra vez. Domingo tras domingo, día tras día, una y otra vez, el Señor les ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme. Dice el Señor: me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos. Y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Uno al leer eso queda con la impresión de dos cosas importantes. La primera de ellas, de las acciones que tienen consecuencias. Pero pareciese también una segunda, como un Dios que se agrada de hacer daño. Y la verdad es que no es así. Dios nos ha prometido su protección. Amén. Muchas veces no hemos recibido lo que merecemos, porque Dios nos ha guardado. Dios nos ha protegido. No hemos sido prudentes en más de alguna ocasión, pero Dios nos ha guardado y protegido. Lo que Dios hizo en ese momento es, ¿sabe qué? Estaba protegiendo y dijo, bueno, ya por 23 años le estoy hablando, reciban las consecuencias de sus acciones. Gloria al nombre de Jesús. Y fue ahí donde ellos experimentaron la soledad de no tener la protección divina. Fue ahí donde volvemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Pero por qué me pasan esto? 23 años hablando y no escuchaban. Este mensaje caló tan profundamente en Daniel que ahora vamos a Daniel capítulo 9, lo llevó a orar de esta manera. ¿Y cómo oró Daniel? En el capítulo 9, verso 3, él dice así en el verso 3: así que dirigí mis ruegos al Señor Dios. Fíjese en esto. Daniel primero considera, Dios no es alguien que yo pueda jugar, manipular, mover. Él es Dios. Él es soberano. Él no es un Dios de bolsillo. No es un Dios que yo lo manejo como quiero. Es el creador del universo. Es el que sostiene todo. Amén.
Y como lo dije en mi última predicación acá, y yo no soy nadie. Soy una partícula. No soy absolutamente nada y quiero cuestionar a Dios muchas veces. Pero Daniel se pone en la posición de ser humano y él dice claramente: dirigí mis ruegos al Señor Dios. Y lo hace en oración y ayuno. Él dice: también me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé. Producto de esta palabra, le confesó. ¿Y qué dijo Daniel? Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre, escuche esto, cumples tus pactos. Porque Dios ha sido fiel, ¿o no? Dios nos ha respondido más de una vez, ¿o no? Él ha cumplido su palabra, pero Daniel se da cuenta que había sido el pueblo que no había cumplido su parte. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable. Fíjese en la percepción de Daniel. No tiene una percepción de un Dios malo, sino de un Dios que ama inagotablemente. Él dice: tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Y ahí viene Daniel y dice: pero Señor, en el verso 5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Insisto en esto, Daniel no se victimiza de los errores cometidos por sus antepasados. Daniel no justifica sus malas decisiones, o sea, las decisiones actuales, por las malas decisiones de los otros. No, sino que él asume un rol protagónico porque él era un cautivo. Él estaba ahí y él quería la esperanza para el pueblo. ¿Sabes qué? Iglesia, si cambiamos de actitud y oramos, no como aquellos pecadores, sino que oramos como uno de ellos. Oramos por el necesitado como si yo fuese el necesitado. Oramos los unos por los otros por amor. Cosas grandes van a suceder. Hemos pecado, dice Daniel. Hemos hecho lo malo. Daniel, te equivocaste. Fueron tus abuelos, fueron tus padres. No. Hemos pecado, Señor. Me siento como uno de ellos. Nos hemos resbalado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. El verso 7 dice: Señor, tú tienes la razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y los que están en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Él le dice: oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso. Gloria. El Señor nuestro Dios, ¿cómo es? Es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. Verso 10. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Lo mismo que Dios le había dicho en Jeremías, ahora Daniel lo toma. La desobediencia, el distanciamiento a obedecer las instrucciones que Él nos entrega. Daniel no fue el partícipe de aquello, pero se hace como uno de ellos para alcanzar el fin del cautiverio. Hermanos, tenemos que orar los unos a los otros para que seamos libres, como si nosotros tuviéramos el cáncer, como si nosotros estuviéramos pasando por la crisis, el problema, la angustia, la aflicción. Debemos orar los unos por los otros como de esa magnitud.
Entonces, en primer lugar, lo primero que Daniel entiende es el porqué de los sucesos. El porqué de los sucesos está relacionado con su deslealtad contra Dios, su desobediencia contra Dios. Y eso tenía que cambiar. Pero en segundo lugar, Daniel también tiene una instancia maravillosa en donde él tiene una oración diferente en adelante luego de esta oración inicial. ¿Por qué? Porque en el libro de Jeremías él lee esto. Jeremías 29, verso 11 al 14. Yo me imagino a Daniel esperando aquello. Ve que la causa de la situación no fue que Dios no los quisiese, sino que el resultado de las malas decisiones y acciones que tomaron. Y Daniel leyendo llega a Jeremías 29, verso 11 al 14 y escucha esta palabra. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. Planes para lo bueno y no para lo malo. Dios no tiene planeado tu angustia. Dios no tiene planeado tu dolor. Dios no tiene planeado tu fracaso. Dios no tiene planeado tu derrota. No, Dios no tiene planeado aquello. Si hemos sido derrotados, si hemos fracasado en algo, si hemos fallado en algo, Daniel aprendió y dijo, Señor, es porque me he apartado. He pecado contra ti, Señor. Me he alejado de tu consejo. No quise escuchar. ¿Cuántos mensajes escuchaste y dijiste es para el otro? Y no, era para ti. Era para mí. Dios nos habla. Pero en medio de ese dolor experimentado por esa situación, Daniel lee y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, es para darles un futuro y para darle una esperanza. El plan de Dios es para darnos un futuro y es para darnos una esperanza. Yo tengo en mi casa, en la casa de estos días, a mi primo Roberto, que fue a hacer un trabajo para mi suegro, arreglar el baño. Y él se fue a Coñaripe, al sur. Tiene un estilo de vida totalmente distinto al que vivía acá. Pero en el contexto donde él se desenvolvía, tuvo que pasar de mi casa a la casa de la familia y pasar lo que yo le llamaba ese valle de sombra y de muerte. Y me decía, iba pasando y veía a la gente que yo me crié, con los que yo me conocí, alcoholizado, drogado, se me acercó uno hablando pura incoherencia, me decía, quiero puro irme de acá, quiero arrancar de aquí, quiero desaparecer de aquí, quiero irme al sur. No quiero estar en este ambiente. Decía, gloria al nombre de Jesús. Ninguno de nosotros quiere estar en medio del problema. Ninguno de nosotros quiere pasar procesos difíciles. Ninguno de nosotros quiere vivir malas experiencias, pero sí tenemos que aprender un punto de inicio. Muchas de ellas son por nuestra desobediencia. Muchas de ellas son porque no hicimos caso. Algo chistoso entre medio. Yo hubiese podido leer perfectamente el nombre del título de los adolescentes si le hubiese hecho caso a mi mamá cuando me dijo estudia inglés. Y ahora no sé hablar inglés porque no hice caso. ¿O no? Eso es nada en comparación con muchas cosas que nosotros hacemos en la vida. ¿Cierto? Lo tomo como ejemplo. Pero eso muchas veces el problema trae desesperanza. El problema nos hace ver todo oscuro, todo negro. Y Daniel preguntándose en un momento en el cautiverio que estamos, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? De repente leyó en Jeremías, hey, esto
son 70 semanas. Esto tiene un fin. Tu problema tiene un fin. Tu dolor tiene un fin. Dios no está interesado en martirizarte eternamente. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Él vino a rescatarnos. Y me encanta esto, porque Daniel cuando lee esto y dice, Dios no está planeando mi mal, Dios no está planeando hacerme daño, Dios está planeando hacerme el bien y darme un futuro y una esperanza. Y además lee esto, y quiero que esto lo escuche alguien en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, con mucha atención, porque en el verso 12 dice, en esos días, cuando oren, los escucharé. Créelo, cuando estés solo en tu habitación desplomándote, créelo, cuando ores, Dios prometió algo, yo los voy a escuchar. Dios me ha escuchado en los momentos más sorprendentes, en los momentos donde no tenía fuerzas, en los momentos donde todo parece perdido, en los momentos donde todo se acaba. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no tiene esperanza y se está perdiendo aún cuando está en la iglesia? Porque ha perdido el hábito de leer. Daniel tomó una decisión, tomó la palabra, comenzó a leer y leyó este pasaje. Cuando ores te voy a escuchar. ¿Sabes? Daniel se motivó y dijo, entonces yo voy a orar a Dios, porque Dios me va a escuchar. Amén. ¿Me está siguiendo en toda la línea o no? Leyó y dijo, en esos días cuando oren, los escucharé. Luego lee el verso 13 y le dice esto, la clave. Si me buscan de todo corazón. Dios va a oír tu oración si lo buscas de todo tu corazón. Eso significa que no vas a poder ocultar la realidad ante Dios. Ante Dios no podemos ocultar nuestro pecado, nuestra equivocación. Ante Dios no podemos decirle, lo voy a engañar. Él sabe perfectamente cuando oras, cuando lees, cuando crees en Él, cuando le echas la culpa de todos tus problemas. Él sabe perfectamente todo. Pero Dios dejó una promesa. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Alguien tiene que entenderlo. Dios ha abierto un camino para que tú y yo podamos encontrarlo con Él. Y me encanta la literatura hebrea porque ocupa mucho la reiteración para afirmar algo. Y el verso 14 dice a lo que decía el verso 13, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Y el verso 14 dice, sí, me encontrarán. Oh, gloria al nombre. Es como cuando viene la mente, no, me responderá a mí, me escuchará a mí. Dios viene con una respuesta, sí, me encontrarán. Dile a aquello que te quiere distraer y alejar de Dios, sí, me encontrarán. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Y escucha esto, pondré fin a su cautiverio. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren aquello? Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié. Y escucha esto, y los llevaré a casa. Y los llevaré a casa. De regreso a su propia tierra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién puede permanecer igual cuando lee que Dios les dice, miren, estas son las razones por las cuales estás aquí, pero va a acabar, va a terminar? Por lo tanto, haz esto.
porque lo que yo te estoy prometiendo, lo voy a cumplir. ¿Alguien lo cree? ¿Qué hace Daniel frente a esa lectura? Veámoslo. Daniel capítulo 9, verso 15 al 19. Daniel dijo: oh Señor Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Y él vuelve a decir: pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. Pero escucha el verso siguiente. Dice así en el nombre de Jesús: en vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y furor de tu ciudad, Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y de los pecados de nuestros antepasados. Verso siguiente dice así: oh Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. ¿Quién no se motiva al decirle: si me hablas, yo te voy a escuchar? Y él dice: oye la oración de tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos por amor a tu nombre. Le está diciendo: Señor, tú eres de verdad, tú tienes palabra, tú cumples, tú eres real. Por honor a tu nombre, por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Y el verso 18 le dice: oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruina. Esto rogamos, no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Y el verso 19: oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Daniel, lo que está representando esto, creyó tanto que se desbordó en oración, se desbordó pidiéndole, se desbordó creyendo, pidiendo todo esto. Y aquí viene lo maravilloso. ¿Está preparado? Gloria al nombre de Jesús. Porque quizás estás en el proceso en donde le comenzaste a pedir a Dios y parece que no hay respuesta. Y te incentivamos: sigue orando, sigue orando, sigue orando. No desmayes, no desmayes, no desmayes. Pero fíjese esto. En el verso 20 dice Daniel: yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. El que lo que hizo, siguió. No desmayes, sigue orando. Pero escucha esto, la actitud de Dios, porque algunos piensan que cuando oramos es como que Dios nos mira: ya, ahora me convenciste, te voy a responder. Ahora ya yo voy a hacer esto, ya me caís bien, lo voy a hacer. No. Aquí no es una cuestión emocional frente a Dios, porque cuando Dios da la palabra, Él la cumple. ¿Cuánto creen que Él da la palabra y la cumple? Ahora escuche esto. Daniel dice: yo sigo orando, no se detuvo, siguió abriendo su corazón. Y el verso 21, mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio de la tarde. Ocurre un efecto sobrenatural. Por el nombre de Jesús. Yo lo interpreto solo de esta manera. Daniel estaba tan embalado, orando, que Dios le tuvo que mandar a un ángel para decirle: hey Daniel, te tengo una noticia. ¿Sabes cuál es la noticia? Él le dijo en el nombre de Jesús, en el verso 22, dice que él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Y escucha la noticia, verso 23. En cuanto comenzaste a orar, no
fue ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, no. Cuando comenzaste a orar, se dio una orden. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Cuando oraste la primera vez, Dios ya dio la orden, hermano. Dios ya dio la orden. Oh, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice? En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. Y ahora estoy aquí para decírtelo. Porque eres muy precioso para Dios. Cuando afirmamos nuestra fe en la palabra, créelo, lo que el tiempo para nosotros es largo, para nuestro Dios, inmediatamente al ver tu corazón dolorido, afligido, clamando, Él ya dio la orden de ir en tu auxilio. La respuesta viene en camino. Alguien tiene que escucharlo. La respuesta viene en camino. La respuesta viene en camino. El que necesita la respuesta, el que necesita la ayuda, lo va a valorar. Lo va a creer, lo va a entender, lo va a creer en la palabra. Quiero decirte algo. Dios ya envió la respuesta para tu vida. Gloria al nombre de Jesús. En cuanto comenzaste a orar, cuando dieron el diagnóstico, esa oración, no fue la de aquí, esa, Dios ya comenzó a orar. Ahí cuando el médico le dijo a usted y nadie más había al lado, y esa angustia que se sintió solo, en ese momento Dios ya envió la respuesta. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Que te digan lo que quiera decirte el resto, pero Dios es fiel. Y saben, Dios tiene algo para nosotros. Nosotros somos preciosos para Él. A Dios le importas. A Dios le importa, hermana. Le importan tus lágrimas, le importa tu sufrimiento, le importa tu escasez, le importa tu angustia. Y Él tiene la respuesta. Y tu angustia y sufrimiento no durará para siempre. Pero ¿cómo enfrento esta situación que vivo, pastor? Israel tuvo los mejores profetas. Tuvo un Elías que descendió fuego del cielo mismo frente a todo y dijeron, no, Jehová es el Señor. Y no lo valoraron. Tuvieron un Eliseo. Tuvieron profeta tras profeta trayendo la palabra de Dios. Y su corazón se endureció. Hasta que llegó el dolor. Hasta que llegó la aflicción. Hasta que llegó la angustia. Y Dios les dijo, 23 años te he protegido. 23 años, Israel, te he enviado una palabra tras palabra. Y no me has escuchado. Y no me has oído. 23 años y ahora me miras como que yo soy el responsable de todo esto. Tienes que cambiar de actitud. Es tiempo de decirle al pecado, pecado. Es tiempo de decirle a Dios la verdad. No es tiempo de justificarnos y victimizarnos, sino que tenemos que unirnos en oración para que Dios sane. Porque Daniel hizo eso. Él no oró solo por él. Él oró por la sanidad de su nación. Aunque él no había directamente pecado, hizo suyo el pecado de su nación.
para que haya sanidad, para que haya libertad. Por lo tanto, termino diciéndote tres cosas importantes. La primera de ellas: no te victimices cuando realmente eres culpable. No te victimices cuando realmente eres culpable. Hoy día la gente le echa la culpa a todos de sus problemas. Es que mis papás, es que mis mamás, es que mis amigos, es que la iglesia, es que el pastor. Es feo. Amén. Tú ves. En que los hermanos, en que la abuelita, en que el presidente de la República. ¿Dónde está el alcalde? Cuando la verdad absoluta es que a veces pasamos escasez porque fuimos flojos y no estudiamos. A veces perdemos trabajo porque no hemos sido leales o no hemos trabajado como corresponde. Hemos hablado más de la cuenta. Pero el jefe es malo. Me tenían mala en la pega. ¿Saben? Llegó un momento que Dios les tuvo que decir a Israel esto. ¿Se acuerdan de esto? Y yo sé que se han acordado inmediatamente. Él les dijo: ¿saben? Sus justificaciones para mí son como un trapo de inmundicia. Era más noble decir: Señor, he pecado contra ti. Tú no mereces, ni aunque el pastor me decepcione, ni aunque mis padres se hayan comportado mal, ni aunque el mundo entero se ha caído sobre mí, no mereces que yo me olvide de todo tu amor para conmigo. Hemos pecado. Pero segundo o tercero ya me perdí. Escucha esto. Dios tiene pensamientos buenos. ¿A cuánto les han hecho daño en los trabajos? Es morado, ¿no? Gente maliciosa, amigos falsos, personas que confiamos y nos han fallado. Duele, pero Dios nunca nos ha fallado. Al contrario, Él tiene planes para mi bien. Para mi bien. Pero si oramos a Dios y le creemos, Dios va a dar la respuesta que tanto anhelamos. Y con esto termino. ¿Sabe por qué? Solo por una razón. Me encanta la expresión de la Reina Valera del texto final que tomé. Y él dice: porque te amo mucho. Porque eres muy precioso, dice la versión NTV. Y la Reina le dice: porque Dios te ama mucho. ¿No crees que es tiempo de hablar con verdad delante de Jesús?
¿No crees que es tiempo de restaurar nuestra comunión con Él? ¿No crees que es tiempo de alimentar nuestra fe? ¿Cuántos creen y sienten que Dios los ama mucho? Pónganse en pie, por favor.